Vamos a hablar ahora de Alan García, del primer gobierno de Alan García. ¿Pero por qué? Porque estamos con el autor de un libro que se llama El experimento García y es sobre el primer gobierno de Alan García. El autor está haciendo una serie de libros que nos ordenan los hechos políticos y no solo políticos, también algunos culturales de los gobiernos ya hechos, de los gobiernos de Fujimori, ya hecho del segundo gobierno de Belaúnde, y ahora le tocaba pues a Alan García, ¿no? Y también sobre los periodos democráticos post-Fujimori. Gracias por acompañarnos, José Alejandro Godoy. Gracias, Fernanda, por la invitación. Bueno, y felicitaciones por una entrega más de este propósito de historiador, ¿no? De abogado, periodista, politólogo y ahora historiador. Bueno, más que es una entrada desde la ciencia política más que desde la historia, y un poco más en tono de crónica antes que en tono de sentencia, ¿no? La idea es que el lector pueda sacar sus propias conclusiones al acercarse al libro y a toda la serie de libros, como para poder dialogar un poco tanto con el público que lo vivió como con el público que tiene menos de 40, que normalmente... ¿Tú lo llegaste a vivir, el primer gobierno de García? Sí, yo soy del 81, entonces sí, por cuestiones cronológicas lo viví, no recuerdo tanto, hay algunas cosas que me acuerdo ¿Te ha servido en el prólogo del libro, pero no, digamos, tengo más recuerdo obviamente de Fujimori para adelante, ¿no? Ahora, le llamas experimento. ¿Te has tratado de reprimir el llamarle desastre, como muchos le llaman al primer gobierno de García? Porque ahí estarías cargando mucho las tintas desde el comienzo. Sí, o sea, la idea es, finalmente, el lector se tiene que formar su propia conclusión, y además hablo de experimento porque estamos acá ante un momento en el cual la política, la economía, justo lo estaba conversando con Elmer Cuba hace un rato, se juntan y hacen una amalgama verdaderamente funesta. ¿En qué consistió ese experimento y esa amalgama funesta, ¿no? Para un joven de 36 años, que no es nuestro presidente más joven en la historia, no ha sido, ¿no? Salaverry, me parece. Ni siquiera llegó a tener... Lo fusilaron teniendo ni 30 años, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, en la época más reciente, García ha sido el más joven, y llegó pues con toda esa cosa embalsada de lapra que quería, que por primera vez llegaba al poder con un cargo de presidente, y ahí vino el experimento y esta amalgama funesta. Por favor, explícala tú. Claro, la amalgama funesta es un presidente súper voluntarista, en ese momento súper ideologizado. Bueno, el García del segundo gobierno también, pero el de este gobierno en particular ideologizado hacia el extremo izquierdo, ¿no? Y muy en la onda de no solamente tengo que administrar un país, sino que lo que tengo que hacer es grandes cambios. Y cuando llega el momento en el que se da cuenta que no solamente está complicado al momento de administrar un país, da este salto hacia adelante que es la estatización de la banca, que creo que es el acontecimiento parteaguas para el primer gobierno de García, en donde él intenta de alguna u otra forma que los bancos pasen a su poder, mitad venganza con los empresarios que no habían reinvertido como él esperaba, y mitad esperando de alguna u otra forma un favor de una militancia prista, en ese momento mucho más radicalizada, mucho más hacia la izquierda, en la cual él podía depositar esas esperanzas de cambio que sus propios dirigentes de partido no tenían sobre la cabeza, ¿no? Luis Alberto Sánchez, Prialé, terminan modificándole el proyecto y volviéndolo absolutamente inocuo. Ahí es donde el experimento se volvió un poco loco, ¿no? Hubo algo de locura en la estatización de la banca, ¿no? De radicalidad. Y de voluntarismo, de esta idea. De impromptu. Sí, definitivamente sí. Y digo que también es una cuestión explosiva porque a partir de ahí el gobierno se comienza a deteriorar. Y no solamente se deteriora en términos económicos, se deteriora en términos políticos. Es un gobierno que termina a las justas. Y que se gana una tremenda oposición. Pues ahí surge a la política Mario Vargas Llosa, ¿no? Digamos,
a la política activa, porque Mario Vargas Llosa es como un hombre político desde los opinando siempre, claro. 17 años, además militando en el Partido Comunista inicialmente. Pero ahí sale a las calles claro, y asume un liderazgo que lo lleva a una candidatura presidencial, ¿no? Y se convierte además en el campeón del liberalismo en el Perú durante muchos años, ¿no? O sea, las ideas liberales en el Perú en parte llegan por Hernando de Soto, pero en buena parte llegan por Mario Vargas Llosa. Bueno, que en ese momento estuvieron juntos. Por lo menos en el momento inicial sí, ya luego en el momento de la candidatura ya no. Que también eso se cuenta en el libro porque no están juntos. Porque el libro, claro, no es solo sobre García, sino te detiene bastante en la campaña, pues, ¿no? Así es. Que en rigor es durante el gobierno de García, pero como que querías así entrar a García porque querías llegar ahí, se nota. Y además porque es una campaña larga, es una campaña de 3 años. Es un desgaste para cualquier político, y más aún para un político novel, en el doble sentido de la palabra como Vargas Llosa, sino también porque en esa campaña electoral el propio García tiene un rol, no reconocido en su memoria, pero un rol muy central de ser frente a Piz, Barrantes y el propio Alba Castro, que no tenían opciones reales de ganarle a Vargas Llosa. Es Alan García quien se pone al frente a retar a Vargas Llosa, y por momentos nuestro más célebre escritor se pone a responderle de tú a tú. Sí, y ahí hay una competencia sorda entre ambos por ser el peruano más notable, ¿no? Bueno, que ya la ganó definitivamente Vargas Llosa, ¿no? Uh-huh. Pero en ese momento Alan García pudo pensar que podría ganarla. Y porque Alan García tenía esta vocación internacional, ¿no? Quiso ser en los primeros años de su primer gobierno el campeón latinoamericano liderando la lucha para no pagar la deuda externa, o para acotar el pago de la deuda externa, si somos un poquito más precisos. Organiza una conferencia en la Internacional Socialista que termina opacada por la matanza de los primeros. Sí, que justo sucede cuando ¿cómo se llamaba el grupo? Los no alineados. No, era la Internacional Socialista. Internacional Socialista era. Pero también hubo algo de los no alineados. Sí, él se va estoy confundiendo. Fue la Internacional Socialista, tienes razón. Claro, porque él se va a Zimbabue a cumbre de no alineados, va a la India, va a Francia, se codea con Mitterrand, se codea con Felipe González. O sea, es alguien que quiere ser súper internacional en una época de fin de la Guerra Fría. Quiere ser además este líder no alineado. Y hay que decirlo, tenía méritos intelectuales y oratorios para hacerlo. Y buscaba, y creo que era un líder que buscaba precisamente esta vocación por ser y por trascender, porque finalmente no olvidemos que el APRA siempre intentó, y creo que en el caso de García, en sus 2 gobiernos lo intenta, ser una visión mucho más latinoamericana de cierta interpretación de las cosas. Allá lo intenta, quiere tener partidos apristas en varios lugares, en algunos los consigue, en otros no, pero finalmente el APRA es básicamente un producto peruano. Y García yo creo que quiere concretar ese sueño de Aya de la Torre de no ser ese gran líder continental que allá no pudo ser por cuestiones obvias, no pudo acceder a la presidencia. ¿Te fue útil para el libro la lectura de las metamemorias, de la biografía póstuma de Alan García, su autobiografía póstuma? Por supuesto que sí, por cuestiones que dice y por cuestiones que omite, porque definitivamente lo que tú tienes en este libro en particular, en el de las metamemorias, son muchas cosas en las cuales García hace algunos actos de construcción, por ejemplo sobre la estatización de la banca, pero hay cosas que termina omitiendo. Su rol en la campaña del 90, esta famosa e infeliz declaración alabando la mística de Sendero Luminoso en un evento en Ayacucho. De eso no habla, ¿no? De 1988, o eludiendo algunos temas, o dando explicaciones alambricadas, ¿no? Por ejemplo, la existencia de un presunto comando paramilitar supuestamente liderado por Agustín Mantilla y por algunos militantes apristas. Él dice, yo me acojo a la tesis que dice Jorge del Prado de que fue la CIA. Ahora, pero sí reconoce que su gobierno fue un fracaso, ese primer gobierno,
y que en el segundo él asume que se reivindica, ¿no? Incluso más de una vez se comparaba con Piero, la que tuvo Sí, claro. un segundo gobierno mejor que el primero. Esa idea de reivindicación todo el tiempo, y creo que las memorias de García buscan eso, ¿no? Además de buscar ciertos ajustes de cuentas. Vargas Llosa, de hecho, es uno de los personajes más fustigados en ese texto póstumo de García. Claro, lo fustiga, pero durante su segundo gobierno, cómo batalló por tenerlo de su lado, ¿no? Lo condecora, le da la Y presidencia. lo tuvo de funcionario, batalló mucho para que sea funcionario de su gobierno. Y lo fue, pues, ¿no? Claro, algo un poco simbólico, que era director del lugar de la memoria, ¿no? Pero lo fue. Claro, pero Vargas Llosa al final termina influyendo tanto en él que le para una ley de cuasi amnistía que Rafael Reyes estaba propugnando como ministro de Defensa. Y renunció, pues, por Y esa renunció, ley Vargas Llosa, ¿no? Precisamente por eso. Ahora, y este libro lo has escrito luego de la muerte por mano propia de Alan García, ¿no? Eso pesa sobre el libro. Al final he visto una página donde quieres hacer una relectura de todo después de la muerte, ¿no? Claro, que es una reflexión más que de la muerte, porque creo que, digamos, no entró a juzgar el acto, porque creo que ahí cada persona tiene la decisión que toma respecto de su propia vida. ¿Lo respetas? Mira, yo te diría que básicamente respeto el olor de la familia por sobre todas las cosas. Me refería a si respetas el acto de haberse matado. Yo creo que García debió dar cara a la justicia. Si él cometió el acto que cometió, fue una decisión enteramente personal y no me atrevería a juzgar con algún tipo de calificativo. El derecho a matarse. O sea, si él lo quiso hacer, finalmente era parte de su libertad y lo hizo, ¿no? Entonces, en esa parte... No está vivo, no, yo lo sé. Esto no es política ficción como la película. No, esto no es vivo. No lo he visto, lo que voy a decir es abusivo, pero como he visto por su título, por su campaña publicitaria, que juegan con la idea de que pudiera estar vivo, con ese misterio. Claro, ¿no? Tú no juegas con ese misterio. No, definitivamente no. O sea, y yo parto en ese epílogo del libro de la idea de qué pensaba él, porque finalmente, claro, muchos dicen, no está científicamente probado, que cuando acaba tu vida, repasas tu vida. Entonces me hago la pregunta de qué pasaba por la mente de él en esos segundos finales de ¿Pero crees vida. que tuvo tiempo de pensar mucho? No. No, pues, no tuvo tiempo. Sí, porque he visto, te preguntas, ¿y habrá pasado todo esto por su mente? No, en la hipótesis de que cuando uno se muere, desfila toda su vida en unos segundos. Claro, porque además ahí lo que hago es un poco enganchar con qué pasa con él después, ¿no? Porque el libro acaba con él yéndose de la presidencia en términos de relato, pero la vida de García continúa primero ante la justicia, luego el exilio, luego el regreso, luego el segundo gobierno y luego los años finales, que son años en los cuales finalmente García termina perdiendo un poco rumbo político. ¿Harás otro libro sobre el segundo gobierno? En Los herederos de Fujimori, que es la continuación del libro sobre Fujimori, el último dictador, que es un libro sobre la democracia peruana entre el 2000 y el 2021, ahí está el relato del segundo gobierno. Ahí está condensado. Sí, claro, es una de las líneas argumentales. ¿Y cuál es el próximo libro en tu serie? Pues, ¿O te vas a tomar un año sabático? Pues todavía no he decidido absolutamente nada, Fernando. Te mentiría si te dijera, hay algo. Pero te planteo un ejercicio. Cuando dentro de unas temporadas escribas, complementando esta serie, un libro sobre nuestros últimos años, Boluarte, Castillo, ¿qué destacarías? Creo que la degradación de la política. Yo creo que, digamos, hemos vivido años convulsionados y digamos, la serie arranca con Belaúnde y termina cuando Castillo asume. Son 40 años en donde pasan muchas cosas, ¿no? Sendero, MRTA, democracia, la autocracia de Fujimori, muchas cosas. Pero creo que los últimos 3 años de vida política del Perú son años en donde el Estado, las formas de hacer política, el diálogo, todo se degrada.
y creo que hay evidentemente una responsabilidad muy fuerte. Y cuando ves eso, te entra cierta nostalgia por García, por Belaúnde, hasta por Toledo. No necesariamente, porque cuando uno ve los resultados, efectivamente, García, Belaúnde y digamos buena parte del elenco estable de la política de esa época no llega a resolver ninguno de los dos grandes problemas, ¿no? Economía y violencia. ¿Qué rescatarías de García, de su experimento, de su primer gobierno? Yo lo que rescato, y eso se dice en el libro, es algunas decisiones en materia de pacificación, que es el tema del Ministerio de Defensa, y esto más mérito de Mantilla que de García, y es políticamente incorrecto decirlo, dejar que la policía creara el GEIN con la libertad con la que lo creó. Que creo que esos dos eventos, junto con el permitir que los comités de autodefensa se armaran y lucharan contra la Fuerza Armada, creo que eso es clave para la derrota final de Sendero Luminoso. Y otra cosa que García ya estaría aprendiendo entonces, y después lo aprendió mejor, es cómo lidiar con el Congreso. Claro, es que este Congreso era un Congreso absolutamente aprista, ¿no? Tenía mayoría, pero aún así es un Congreso en donde en la decisión clave, que es la decisión de la banca, no le dice no abiertamente, pero le pone las trampas suficientes como para que esa norma no salga como él quiere. Y en el segundo gobierno yo creo que él aprovecha que tiene un Congreso mucho más fragmentado y arma esta coalición con cierto sector del PPC, con cierto sector de disidentes de Humala, con la gente de Castañeda en aquel momento, y logra tener tranquilidad para poder gobernar y para poder hacer algunas cosas en ese gobierno. Gradación de la política, como bien la has llamado. Así es. Y no tenemos gente que sepa de política lo que sabía García y use esos recursos para conseguir cierta gobernabilidad y estabilidad. El problema es que también García utilizaba esos recursos para otras cosas. Y él creo que también contribuyó mucho a esa degradación de la cual estamos viviendo. Claro, Castillo y Boluarte creo que han llevado eso a un gran paso adelante, pero no puede negarse que García lamentablemente puede haber tenido cierta brillantez intelectual y oratoria, pero era una persona que llega tarde a muchas cosas, llega tarde en su primer gobierno a una serie de cambios, llega tarde en su segundo gobierno a una serie de cambios, pero además, y esto es muy, muy importante, Fernando, no hay que olvidar que hay un tema de casos de corrupción que no terminan siendo aclarados, que hay casos de graves violaciones a los derechos humanos en su primer que gobierno. quizá nunca sean aclarados porque se extinguió... Sí, pues, no el delito, sino que se abstrajo de la justicia. Claro, o sea, finalmente la muerte te saca de la acción penal. En una muerte sí que nadie la va a igualar. Su muerte sí es para la historia, queda para la historia. Bueno, él quiere, y precisamente lo busca, o sea, hacer todo de un punto de vista histórico, ¿no? La razón de su acto se llama además la carta final. La razón del acto. La carta final de García, ¿no? O sea, él está siempre muy preocupado por cuál va a ser mi lugar en la historia, y eso se nota no solamente en el segundo gobierno, ¿no? Este García que está pensando en Piérola, en hacer un gobierno parecido. Habría para hablar mucho más, pero ya llegamos a la hora. Nos despedimos más bien mientras barajo las cartas. Dale. Cuéntanos dónde está a la venta tu libro. Bueno, están en todas las librerías. Está también en formato ebook para quien lo quiera leer desde el extranjero, lo quiera leer en una tablet, porque también está a disposición. Por favor, escoge una carta. Ya, perfecto. Y lee lo que diga. Ya no tengo ni un amigo, Dios es mi único testigo. Es una letra del tema Como un perro de Lívido. Así es. Muchas gracias, José Alejandro Godoy. Gracias. Y nos vemos mañana a las